Como ustedes saben, el ciclo, hablar de las fases fisiológicas de reproducción es hablar de el ciclo sexual femenino y la foliculogénesis. Ustedes saben que el ciclo sexual femenino se desarrolla durante la pubertad debido a la madurez del ciclo del eje hipotálamo hipofisario gonadal, ¿no? Y ustedes saben que es a nivel del hipotálamo donde a nivel del núcleo arcuato se sintetiza una hormona que es importante, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, que actúa a nivel de la adenohipófisis, liberando FSH y LH, y a nivel de los ovarios, produciendo estradiol y progesterona. Muy bien. Este eje hipotálamo hipofisario se activa durante la pubertad, pero es de saber importancia de que durante la vida intrauterina también se activa para producir foliculogénesis. Tal es así de que en la octava semana de gestación, la octava semana de vida intrauterina, a nivel de la vesícula vitelina, las células germinales primordiales van a migrar hacia una parte que son las crestas genitales, que están encima de los riñones fetales, y es en esa zona donde que por un proceso de mitosis, inicialmente van a producir 20 millones de ovocitos, perdón, 7 millones de ovocitos a las 20 semanas de vida intrauterina, de los cuales a partir de esa semana, por un proceso de atresia, se van a ir cada vez generando menor cantidad de ovocitos, y es así que en el nacimiento va a haber 1 millón, y cuando la mujer entra a la pubertad, 300.000 ovocitos. Entonces, una mujer, una paciente, nace con un número determinado de ovocitos. Eso recalcar. Y segundo, estos se van a ir utilizando mensualmente hasta llegar a la menopausia climátea, en las que ya va a haber 0 folículos. Entonces, si hablamos del ciclo sexual femenino, hablamos de 2 ciclos, el ovárico y el endometrial. El ciclo ovárico tiene 2 fases, folicular y lútea, y el endometrial, proliferativa y secretora. Si hablamos del ciclo ovárico, la fase folicular es la fase más importante de lo que son las técnicas de reproducción asistida. Entonces, la fase folicular inicia antes de la menstruación. Entonces, hay una etapa que se llama reclutamiento no cíclico, que se origina hasta 120 días antes de que venga la menstruación. Y en esta etapa, los folículos primordiales, que son la verdadera reserva ovárica, les comenté que una mujer al nacer nace con aproximadamente 300.000 o 400.000 ovocitos. Esos ovocitos al nacer van a formar una unidad estructural funcional que se llama folículo. Entonces, el ovocito no está libre dentro del ovario, sino está formando una estructura funcional llamado folículo. Y este folículo original, inicial, el más inicial de todos, es el folículo primordial. Si uno quiere ver la verdadera reserva ovárica, tendría que medir la cantidad de folículos primordiales que tiene un ovario, porque es el folículo inicial. Entonces, de folículo primordial va a pasar a primario y luego a secundario preantral 120 días antes de la menstruación. Es una etapa que es independiente de FSH, y una vez comenzada la menstruación, van a aparecer los folículos antrales, que van a ser dependientes de FSH, y van a entrar al ciclo sexual propiamente dicho, al ciclo menstrual. Y por diferentes fases se va a producir la ovulación. Entonces, recordar que el proceso de foliculogénesis se origina 120 días antes del periodo menstrual en la paciente, y que van a partir de folículos primordiales que van a ser almacenados en quiescencia. Van a estar los folículos primordiales desde que la mujer nace hasta que son reclutados. Pueden ser reclutados a los 30, a los 40, a los 45, están ahí en quiescencia hasta que son llamados, reclutados. Entonces, de folículo primordial pasa a primario, secundario y antral, ¿ya? En una etapa que es independiente de las gonadotropinas, en una etapa en la que se desarrollan por mediadores intercelulares. Entonces, 2 fases de reclutamiento no cíclico, reclutamiento cíclico y ovulación. Los folículos primordiales es el verdadero pool de reserva ovárica, ¿ya? En las que se ve al ovocito rodeado por una capa de células de granulosa que son planas. Entonces, es importante, miren, al nacer, la cantidad de folículos primordiales, a los 25 años y en el climaterio. Estos folículos primordiales
Ustedes ven acá el ovocito suelto, esto es en etapa embrionaria, pero ya al nacer forman folículos primordiales. Estos folículos primordiales van a ser reclutados, van a ser llamados al ciclo sexual y van a formarse en folículos primarios. Estos folículos primarios se deben a un desbalance entre sustancias activadoras e inhibidoras. Las sustancias activadoras no está muy estudiado muy bien, pero se relaciona bastante con las proteínas morfogenéticas óseas y como sustancias inhibidoras la proteína del complejo de la esclerosis tuberosa. Entonces, miren, un patólogo hace este corte y ¿qué folículo es? Primordial, células de granulosa plana. Y en cambio acá las células granulosas se vuelven cúbicas. Este ya es un folículo primario. Cuando uno ve este folículo, es que es un folículo que ha sido reclutado. Es un folículo que ha entrado al ciclo. Este folículo está en quiescencia, no se sabe cuándo entrará a un ciclo determinado. Este pase, como les dije, se debe a un desbalance de sustancias activadoras e inhibidoras. Muy bien. Luego los folículos primarios, estos van a desarrollarse en folículos secundarios o preantrales. Estos folículos preantrales son folículos que tienen células de granulosa en multicapa. El ovocito, células de la granulosa en multicapa y células de la teca interna. Este es el paso que más demora, este es el paso que demora los 120 días que les dije. Esto es importante porque a nivel del folículo secundario preantral ya se empiezan a presentar receptores de FSH y actividad de aromatasa. Y es importante mencionar que el folículo secundario o preantral produce una sustancia a nivel de las células granulosas que se llama hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana inhibe el paso de folículo primario a secundario, es un inhibidor. Si yo doso la cantidad de hormona antimülleriana que tiene mujer, indirectamente estoy dosando la cantidad de folículos primarios y la cantidad de folículos primordiales. ¿Y qué estaría dosando? La reserva ovárica. Otra pregunta, ¿el folículo preantral o secundario entra al ciclo menstrual? ¿Es cíclico? ¿Es hormonodependiente? No. Por lo tanto, ¿se puede determinar, se puede dosar cualquier día del ciclo? Sí. Entonces, esa es la explicación fisiológica de la hormona antimülleriana. Muy bien, es un inhibidor. El folículo secundario va a pasar a folículo antral y es en este estadio de folículo antral que va a ser hormonodependiente, o sea, va a variar su desarrollo en función de los niveles hormonales. Por lo tanto, comienza el reclutamiento cíclico. Un folículo antral, como su nombre lo dice, tiene un antro.